Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy lunes. Realmente ayer se vivió una jornada atípica en la isla de Lanzarote. Miles de lanzaroteños quedaron asombrados cuando vieron esa bruma o nieblina que acompañó gran parte del día a Lanzarote, sobre todo primero en la vertiente norte, pero después posteriormente sobre todo se quedó instalado esa nube o esa neblina en la parte sureste de la vertiente sureste de Lanzarote, afectando de manera importante al aeropuerto de César Manrique, hasta el punto que una veintena de vuelos se vieron afectados, muchos de ellos desviados a la isla de Fuerteventura y también a la isla de Gran Canaria. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted no estuvo de viaje, ¿no? No, yo no estuve de viaje, pero curiosamente sí me encontré con ese fenómeno. Bueno, yo lo veo todas las mañanas cuando bajo de la villa, pero sí es verdad que no es común verlo instalado donde se instaló, ¿no? En esa vertiente estabas diciendo, yo bueno, me oriento muy bien. Yo lo vi en Arrieta, bajando de Aría para abajo, pues nos encontramos con él, que en principio pensamos incluso que era calima, pero no, después ya comprobamos. Había una variación térmica de Aría a Arrieta de 10 grados. ¿No? Por eso, la inversión térmica es lo que produce precisamente ese enfriamiento de la atmósfera al llegar a las alturas, pues se produce lo que es precisamente esa neblina. Y como dice Pedro, aquí en varias zonas, sobre todo Mazdache, en la zona de Nazaré, la Villa, en Nazaré, ocurre con cierta frecuencia, incluso por lo que le llaman el río de arena de Famara, pero no es habitual verlo, sobre todo mantenerse y con la, digamos, profundidad que tuvo esa neblina, ¿o no? Don Manuel García Dene, buenas tardes, ¿cómo se vio ayer en Lanzarote? Hola, muy buenas tardes, Jorge. La verdad es que yo no tengo antecedentes de haberlo visto de esta magnitud en Playa Honda, que fue donde yo lo vi a partir de las 11 de la mañana. Antes había estado bien, un día que apuntaba calor, pero que no se veía esa acumulación de brumas, pero de sopetón me di cuenta que estaba manteniendo ese, bueno, que en realidad se oscureció un poco el día. Me creía que era calima, pero al salir a la calle a verlo me di cuenta que no era calima. Ahí vemos, sino bruma. esto era en horas del mediodía de ayer. Sí, a esa hora fue. Y veíamos cómo, pero después incluso había momentos que estuvo más intensa. Y por la noche, ayer también, sobre las 7, las 8 de la tarde, ya estaba oscurecido y veías la... Que desaparecía el Gran Hotel, ¿eh? Llegaba a desaparecer en algún momento. Sí, por supuesto. Yo estaba en Arrieta también, Pedro, que fue echarme un baño rápido a la garita, y un momento determinado no se veía el pueblo. Es decir, estaba escasamente en la playa, vamos, a 60, 80 metros, ¿no? No se veía el pueblo. En un momento determinado, después se veía algo así como se está viendo ahora, esto en Arrecife, pero realmente esto además provocó de este fenómeno, en fin, que no es que sea extraño, parecía como las películas estas de tenebrosas y de... Las de Londres. Y de Londres, ¿no? Sí, mira, pero ahí lo que yo quería llegar, Manolo, el aeropuerto de Lanzarote se vio gravemente afectado hasta el punto que, bueno, esto parece calima, ¿eh? Esto era ayer en torno a las 4 de la tarde, justo se había cerrado, después se pudo abrir un tiempo, pero ya ahí vemos operando aviones, pero mira cómo estaba el día, Manolo. Sí, efectivamente, hasta el mediodía se operó con normalidad, después empezaron a haber interrupciones y por la tarde no se operaba en nada. Era un problema de visibilidad, porque cuando hay calima también la concentración de la calima puede hacer que esos granitos pues, se puedan meter en las turbinas y demás y causar algún problema. En este caso pues son brumas y el problema era exclusivamente de visibilidad, pero si no se veía, claro, no se puede... Los pilotos de Vinter están un poco acostumbrados porque, como saben, el aeropuerto de la Laguna, el Tenerife Norte, es con mucha frecuencia y están acostumbrados y saben más o menos cómo tienen que hacerlo, aparte que son aviones más fáciles de manejar. Pero lo cierto es que había momentos en que la visibilidad era de 200, 300 metros, lo cual imposibilita que un avión... ¿Y no será, Jorge, falta de tecnología y de recursos? También. Me da a mí que hay aeropuertos que tienen mucha peor visibilidad y con la tecnología prácticamente un avión puede aterrizar solo, sin ayuda del piloto. Un avión puede aterrizar... Digo yo, sí, con lo que hay ahora y los aparatos solo. que hay en tierra podrían aterrizar prácticamente solo, pero evidentemente yo siempre prefiero que haya un piloto. Bueno, pero no estamos hablando de preferencia, estamos hablando de que técnicamente se podría que aterrizar. efectivamente,
y ahora quizás no podemos tampoco decir, mire, porque esto tampoco ocurre casi nunca, por no decir que no ha ocurrido, lo que estamos viendo no ha ocurrido prácticamente, yo creo que por neblina. Hace 70 años me decía un taxista con el que estuve hablando hoy que le contaba el hijo de otra persona, nonagenaria. Claro, en esa época por suerte no teníamos prácticamente ni aeropuerto, don Pedro. Ya, yo por esa época tampoco estaba por aquí, pero sí se lo contaba al padre, que afortunadamente el hombre sí lo tenía y tenía la oportunidad de contárselo. Bueno, lo cierto es que se vieron afectados una veintena de vuelos. Nosotros hemos hablado porque se produjo un medio caos en el aeropuerto en esas horas de la tarde, desde el mediodía, pero sobre todo ya cuando fue entrando la noche. Hemos hablado con Susana Pérez, presidenta de la patronal turística, en este caso de la Federación Turística de Lanzarote. Hizo que tuvieran que cancelarse y desviarse numerosos vuelos, pues más de 20 vuelos fueron, como digo, cancelados y desviados a otras islas. En concreto, más de 10 vuelos, cerca de 12 vuelos, tuvieron que pasar la noche fuera, entre las islas de Fuerteventura y Gran Canaria. Por tanto, turistas, pasajeros, como digo, pues han pasado la noche en otras islas. Otros tantos pasajeros, cientos de pasajeros, más de 300, casi 400 pasajeros, tuvieron que pasar la noche en Lanzarote, si bien obviamente se pusieron en marcha pues, todos los mecanismos, ¿no?, de comunicación y activación de habitaciones para dar cabida, bueno, pues a los pasajeros de vuelos que no podían salir. Fue un día realmente, bueno, horrible, caótico, calificado así también, ¿no?, por, bueno, pues compañías aéreas, handling y los propios pasajeros, que sufrieron lamentablemente pues no solo retrasos, sino desvíos y cancelaciones, ¿no? Bueno, es verdad que se movilizó los hoteleros, evidentemente había que hacerlo porque mucha gente que iban con sus guaguas cargadas de turistas para salir, pues no lo pudieron hacer. Muchos incluso se quedaron y durmieron en el aeropuerto de Lanzarote con la esperanza de poder salir, porque los aviones habían llegado, con la esperanza de poder salir por la mañana, pero otros muchos... Unos 500 viajeros, ¿no? Sí, tuvieron que regresar a sus hoteles donde podían, porque algunos hoteles ya no pudieron hospedarlo, pero en fin, se hizo todo lo posible entre la Federación Turística y los hoteleros para que se pudiera en fin, acomodar a la mayor parte de ellos. Precisamente hay una pasajera que fue consejera de turismo del gobierno de Canarias, Rita Martín. Rita, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge, y a todos los radioyentes y la televisión de Lanzarote para la isla, para Lanzarote, desde Gran Canaria todavía. ¿Todavía sigues en Gran Canaria? Porque Rita, tengo entendido que tú estabas tranquilamente en Madrid disfrutando de un fin de semana maravilloso, cuando te sales, creo que en un avión de ya por la tarde desde Madrid, y no pudiste aterrizar y te desviaron a Gran Canaria. Bueno, mi viaje comenzó ayer a las 8 de la mañana en Salamanca, con un tren para llegar a Madrid, y efectivamente luego cogí un Iberia Express destino Lanzarote, lo que suponía que a las 17:10 ayer llegaba a Lanzarote. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que a las 17 horas nos dice la sobrecargo que tenían que desviarnos a Gran Canaria porque había un problema con el tema de la neblina en Lanzarote, que no estaban entrando los aviones. Bueno, pues entonces nada, nos desviaron, llegamos a las 6 de la tarde, nos tuvieron aproximadamente 1 hora y media en el vuelo hasta que ya nos dijeron que teníamos que bajarnos del avión. Incluso venían todos los estudiantes de la ITB, que venían de turismo, también venían en ese vuelo. Bueno, sí. Y muchísimas gente conocida de lo que está uno de sus compañeros también. Y efectivamente, pues nada, pues llegamos, esperamos, nos dijeron que iban a salir, total, que se nos hizo cerca de las 12 de la noche y ya vimos que nada, que nos iban a reubicar en distintos hoteles, iban a dar preferencia a las personas que iban con movilidad reducida, con sillas de ruedas, y a los niños. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que una de las personas que viaja con nosotros tiene silla de ruedas, pues nada, y estábamos además uno de los primeros. Nos envían a un hotel con dos personas que tenían niños de 3 meses. De 3 meses. Nos mandan a un hotel y cuando llegamos al hotel nos dice el recepcionista, los de Ryanair, por favor, los de Vueling y los de Iberia Express. Dije, no, de Iberia Express no tenemos reservas. Ay, mi madre. Es decir, que se tuvieron que buscar la vida ustedes. Claro, empezamos allí en la recepción, le dijimos, mira, nos podemos sentar por aquí, las dos pobres mujeres, madres, con niños de 3 meses y tal, digo, miren, necesitan algo, se sentaron, intentaron pues darle de comer a los niños, porque imagínate la hora que era, casi ya la 1.
Pues ahí empezamos a llamar a todos los hoteles que conocía yo, llamándole, nada, no había reserva, no había, estaba Gran Canaria top. Intenté incluso en hoteles en el sur, hasta que ya la recepcionista del hotel en el que estábamos, pues realmente no era su culpa, era que no había funcionado bien el protocolo de habernos llevado allí de Iberia Express. Claro. Pues nos dijo que teníamos que salir del hotel, es normal, ya era casi las 2:30 de la mañana y había un grupo importante de gente allí, además era un hotel donde estaban llegando todas las tripulaciones de los vuelos desviados. Ya. Conclusión que volvimos al aeropuerto, fuimos otra vez a la oficina de Iberia Express y nos proponen irnos al sur a otro hotel. Le digo, pero usted me va a dar un documento como que yo tengo la reserva, porque pagarme otro taxi para el sur para que luego llegue a las 4 de la mañana y no me diga que tenga asegurada la habitación, pues no tuvieron con eso, sino que ya me dijeron que no. Entonces ya decidimos dormir en el aeropuerto. Sí. O sea, 5 personas, luego hay otras personas que también, por supuesto, también estaban por allí. Bueno. AENA se portó muy bien, nos dio mantas a todos para que pudiéramos Bueno, por lo menos AENA cumplió algo. Hombre, es que AENA no es Iberia Express, no son lo mismo. No tiene que ver nada. Pues Rita, la verdad que es toda una odisea, pero en fin, ¿cuándo se piensa que vas a acabar? ¿Te han pues prometido? Ahora mismo tenemos la programación a las 2:25 y estamos ya enfrente de la puerta, espero que salgamos para Lanzarote. ¿Pero sale en un Vinter? No, salimos en un vuelo de Iberia. De Iberia. De Iberia Express. El mismo seguramente que estaba allí todavía. Claro, y probablemente porque el pasaje que esté en Lanzarote, que tenía que salir a las 6 de la tarde para Madrid, esté todavía en la isla de Lanzarote. Claro. Pues Rita, pues esto es lo que hay. Suerte. Sí, muchísimas gracias. Venga, Hasta luego y gracias. Bueno, pues esto es lo que ocurrió a mí. Estaba también María José Docal, estaba el periodista José María Lepay en ese mismo avión. En otros aviones estaban otra gente conocida, porque como bien sabe Manolo, pues hay mucha gente que aprovecha el fin de semana para ir a Madrid o a zonas, provincias cercanas a la capital del reino, ¿no? Manolo es aquel allí, pero si estaba... Hombre, yo creo que, vamos a ver, no hay tampoco que dramatizar, evidentemente es un contratiempo importante para el que lo sufre, pero no se produce tampoco con excesiva frecuencia, lo que sí es verdad que sí deberíamos tener un protocolo para atender estas cosas que pueden darse y realmente se dan con poca frecuencia, que es de agradecer, pero se dan. Entonces, ante eso lo que tiene que haber un protocolo para evitar el que, además del contratiempo de no poder llegar a tu isla en el momento que tenías calculado y habías previsto, pues que no tengas pues otros contratiempos todavía peores, como no poderte quedar en un sitio a dormir, tener que estar esperando sin ni siquiera saber cuándo vas a salir, pues todo ese tipo de cosas se puede mejorar. Pero cuando nos subimos en un avión sabemos que tienen que darse unas condiciones para volver a tierra y demás con seguridad. Si esto se llega a encargar a lo mejor el Cabildo de Lanzarote, que creo que en muchas ocasiones ha hecho gala de ello, hubo un entrenamiento bastante importante cuando el tema de la pandemia no se tuvo que trasladar a 25.000 o a 50.000 turistas de un momento para otro, pues esto es una cosa muy parecida, ¿no? Así, parecida, manteniendo la distancia de la situación y de las circunstancias. Yo creo que lo peor es sobre todo la gente que efectivamente, pues oye, cuando uno viene de un viaje y tal, pues es un trastorno, ¿no? Un trastorno y sobre todo, como decía Rita, las personas que vienen, que son vulnerables porque vienen, en fin, con problemas. Bueno, por cierto, que una muy triste noticia ocurría, pero me están llamando, tengo una llamada. Sí, buenas tardes. Dígame. Sí, hola, Col, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Enhorabuena por el programa. Era para denunciar el caos que ha habido y que me imagino que seguirá habiendo en Arrecife esta mañana con el tema de Internet. Ni los bancos funcionan, ni las farmacias funcionan, la parte administrativa del Centro de Salud de Valterra tampoco funciona. En fin, es un caos. Y ningún periodista que yo sepa, y oigo la COPE, oigo la SER, ha dicho nada. Es decir, aquí todo bien, pero nos dedicamos, pero no nos dice lo que está ocurriendo y lo que está sufriendo el pueblo de Arrecife. Pero es todo Arrecife. Una vergüenza. Pero es todo Arrecife, porque, por ejemplo, aquí en esta instalación bueno, la mitad está funcionando. Yo sé, Col, que por ejemplo, la farmacia de la calle Guenia no funciona. El Banco Popular, el Banco Santander, que era el Popular, y el Banco Bilbao de la calle José Antonio o Manuel Villares, tampoco funciona. El Centro de Salud de Valterra, la parte administrativa, tampoco funciona.
En fin, y tampoco puedo, sé de muchos sitios. Sí, que ha habido no una funciona caída, No, pero no una a caída todo el mundo, pero sí importante. Importante, desde las 8 de la mañana que yo sé, Sí. nada funciona. ¿Y ya era volvió? para decirlo, ¿Y ya volvió? no, creo que no. No ha Yo vuelto creo que no. todavía. No ha vuelto. Pues Para que estaremos lo atentos sepan a ver si y podemos que- sacar una información, como usted bien dice, a verlo. Porque hoy Vale, de acuerdo, no tener de acuerdo, muchas internet es una herramienta de trabajo que a muchas personas, pues por ejemplo, para los bancos es un desastre el no tener internet. Hombre, pero lo más lógico en esos casos es que se dirijan precisamente a la empresa que suministra esos servicios, porque evidentemente en un medio de comunicación no se soluciona nada. Está bien, evidentemente, comunicarlo si se produce una caída de estas características, pero el propio usuario tiene que dirigirse al que le suministra su servicio y conocer qué es lo que pasa, porque muchas veces hay caídas generalizadas que después se arreglan por parte de los proveedores. De todas No, a mí lo que me maneras, extraña entendiendo las circunstancias, yo creo que hay cosas de especial sensibilidad donde no se debería depender tanto. A ver, si tú vas a un centro de salud, no tienes, porque tiene que haber un protocolo para, si no hay servicio de internet, alguna herramienta tiene que haber para atenderte o para facilitarte lo que estás pidiendo sin tener que acudir a internet, porque al fin y al cabo estás hablando de salud, digo yo. Ya. Y después había... Bueno, creo que ya no tenemos al mismo, ¿no? Ya se fue. No lo sé, no lo sé. Ya se fue mismo, tenía prisa. Bueno, Y después había una situación peculiar, porque yo sí estuve, por ejemplo, en la calle Real, me acerqué al banco a hacer unas gestiones y no me pudieron atender en nada, pero en la otra parte de la calle, yo las quinielas sí las pude poner, que también funciona a través de internet. Seguramente era para sacarme las perras, porque bueno, afortunado que soy. yo precisamente me extraña porque en la calle José Antonio, que está el banco Caja 7, ahí funcionaba, hoy fui a primera hora de la mañana y funcionaba. Pero es verdad que después en otra tienda que está al lado... No, Sí, sí. o sea, Yo te digo que yo en la calle Real, delante está la quiniela, el Banco Santander no funcionaba y las Bueno, quinielas es me las pusieron. una cosa muy extraña. Bueno, lo que estaba comentando, la triste noticia del fin de semana sin duda ha sido el fallecimiento de un motorista, en este caso en la carretera, para que todo el mundo lo entienda, porque se han dado informaciones, pero realmente tuve la mala suerte de pasar por allí en ese momento y ver el accidente, no ver el accidente, pero sí las consecuencias, sobre todo de cómo los servicios de seguridad y emergencia pues trataban de reanimar a esta persona. Esta fue la zona y es, porque están diciendo la carretera general que va de Arrieta a Taiche, no. Órsula, sí. Esta es Órsula porque esta ya... Esta es la vía ciclista. Esta es la que era antes, la LZ2, y fue desplazada por el... La antigua. Y ahí LZ1, fue justo en ese LZ1, camino de tierra donde ven que pasan muchas bicicletas, porque bueno, yo precisamente en esa mañana yo pasaba por ahí así, en bicicleta pasaba una hora antes de ocurrir el accidente. Y ahí estamos viendo cómo quedó la zona horas después de ser retirados los vehículos. En este caso chocaba un coche, un jeep con una motocicleta. Iban 3 personas, es una persona muy conocida en la isla de Lanzarote, Carlos Escamilla, un hombre que aquí lo estamos viendo, que deja a mujer y a un hijo de 15 años. Y realmente aquí queremos darle el más sentido pésame a toda su familia. Fue mala suerte, aquí eran, porque los moteros entre ellos están muy unidos. Esto eran las 3 personas que iban justo ese día, ayer, precisamente circulando por esa carretera. Es verdad que es una vía ciclista donde hay un tráfico terrible, sobre todo de bicicleta y sobre todo los fines de semana. Bueno, yo calculo que en la hora que hago yo bicicleta pueden pasar en torno a los 200, 300 bicicletas. Yo sí tengo una duda, entre ida y vuelta. Porque yo cogí esa carretera ayer, pero de Arrieta, cuando te incorporas de la LZ2, de Arrieta te metes en Guatiza y de Guatiza por la desviación para Teguise, donde te seguiste primero, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció que estaba cortada. Yo no estaba sé cortada. Y entonces, ¿por qué estaban circulando por ahí? Todos, digo, en general, todos, la bicicleta, los coches. No, se cortó para el accidente, se cortó. Ah, era por eso por lo que estaba cortada. Se cortó el accidente, se cortó desde la, digamos, para entenderlo. Desde la entrada a Teguise y desde la entrada a Costa Teguise. Se cortó precisamente para Pensé poder... que estaba cerrada ya con anterioridad. No, se cortó precisamente por eso. Bueno, de aquí, insisto, darle un sentido pésame a toda su familia
y en fin, yo ahora no es momento ahora de hacer ni críticas ni nada, pero es verdad que esa carretera hay cada vez más tráfico de coches, de motos y de bicicletas. Y yo sigo insistiendo que la Guardia Civil hace un papel extraordinario, muchas veces sin medios, pero posiblemente porque no tenga medios, no tienen tiempo suficiente para poder dedicar de vez en cuando una vigilancia más intensa en esa zona, sobre todo los fines de semana, porque, insisto, evitaría lo que algún día va a ocurrir, que es una desgracia contra un ciclista. Un día va a ocurrir porque son muchos coches los que Pero van acaba por ahí. de ocurrir una desgracia contra un motorista. Bueno, aquí ya eso ya fue más raro, porque una bicicleta de un carril bici y ocurre precisamente un accidente. Es una vía ciclista. Una vía Habría ciclista. que a lo mejor No, pensar carril en bici, restringir el tráfico vía pesado. ciclista. Es vía ciclista. Yo creo que ahí hay señales y tal, pero las señales, y es verdad que los motoristas, es cierto, porque lo he comprobado, después de que se ha denunciado, porque inicialmente iba muy rápido, cada vez va más despacio, pero así todo, yo creo que hay ya suficiente tráfico como para que se tome, en fin, de vez en cuando, que hayan, como se hace vigilancia en otras carreteras. Creo que debería de hacerse para un poco, no tanto por el hecho de multar a la gente, yo nunca soy, sino para que la gente tome conciencia de que eso es un carril bici y por lo tanto hay una peligrosidad si no se cumple con las velocidades, ¿no? No es un carril bici, es una Carril bici, no, vía una vía ciclista bici. en la que se compatibiliza el uso por las bicicletas con la de los vehículos, con la condición de que los vehículos no superen los 60 kilómetros 50, por hora. O 50 pone ahí. Son 50. O 50 kilómetros Bueno, por si no me hora. confundo, Esa pero si me es paso lo que casi- la hace compatible. Es verdad que después también hay muchos motoristas en esa zona que utilizan en lugar de la vía paralela, que es la LZ1, pues se meten por esa vía y muchas veces no van tampoco a la velocidad reglamentaria. Yo creo que evidentemente tiene que haber una mayor concienciación. Cuando se producen este tipo de cosas es cuando nos damos cuenta lo difícil que se hace después superar cosas como esta, pero tiene que haber una convivencia mucho más normalizada, mucho más respetuosa y teniendo en cuenta que precisamente si es una vía ciclista es porque es una vía donde puede darse ese conflicto por la acumulación de bicicletas. Yo creo que eso se da ahí, se da también en la carretera de la Santa, donde hay muchos ciclistas, donde tienes que llevar una velocidad muy por debajo de la que incluso marca la vía, y eso es una cosa que tenemos que ordenar porque nos volvimos locos diciendo que Lanzarote era una isla premium para el deporte y cuando te das cuenta pues no hay ni un pequeño carril. Por ejemplo, en la entrada del Golfo vi yo el sábado pasado cómo se caía un ciclista porque intentaba ir por Arsén y se acababa el Arsén, con lo que se quedó sin margen. Quedó sin margen, es un peligro, un peligro. Este fin de semana salió un reportaje, no sé en qué periódico, precisamente decían las 10 mejores ciudades para practicar la bicicleta, y es que todos han mejorado. Es verdad que no tiene nada que ver esto con lo que estamos hablando, porque esos son caminos, son carriles bici para circular en la propia capital, ¿no? Y bueno, habían cosas extraordinarias, ¿no? Que No se te han vayas hecho. a las 10 mejores ciudades. En Gran Canaria han hecho un esfuerzo Sí. importantísimo para el tema de los carriles bici. Y van a seguir, Aquí va a haber y van a una seguir. vía ciclista que dejan mucho que desear. Y después, con respecto a estas circunstancias, yo no sé cómo se puede conseguir si no hay muchos medios. Pero, hombre, lo que tendrían que intentar es ir avanzando. Ya que se tiene esa vía ciclista, como mínimo restringir lo máximo posible el tráfico rodado y que sea nada más que para bicicletas y en casos puntuales, por ejemplo, el trozo ese que decía yo, de la gasolinera de Guatiza a la entrada para ir a Claro, Teseguite, sí. es que es la única Es la posibilidad única que vía. tenemos. Pero lo demás, que un coche tenga las máximas restricciones posibles para utilizar esa vía. En fin, pues ya veremos. Yo creo que habría que poner los famosos Guardias muertos. Sobre todo en algunas zonas de ese tramo. Por lo menos para que la gente tenga conciencia, porque a veces Para se olvida. hacerlo incómodo al Claro, tráfico. Lo que pasa es que también perjudica a la bicicleta. Bueno, pero se puede dejar un margen ahí un poco para la bicicleta. Bueno, por cierto... que ¿Quién lo vería a los coches esquivándolos para meterse también por ahí? Por cierto, que no se sabe si ha vuelto el otro pirómano ahí por ahí, anda suelto, porque están incrementándose y hay dudas de si son los clásicos, en fin, gamberros que queman, o dado la proliferación de los incendios que ha habido este fin de semana, 9 contenedores, pues ya se está temiendo, Eso es dar gana, ¿no? se está temiendo precisamente, Pedro, que pueda haber
un nuevo, un imitador. Esperemos que no sea así, que sea producto de la casualidad, pero no se sabe. O una está abierto que sea hasta incluso una imprudencia. Lo que pasa es que son 9 imprudencias, ¿no? No, por eso digo que se hayan concentrado 9 imprudencias en el mismo el fin de semana va a ser complicado. Yo todavía al menos esta línea de investigación se ha abierto de nuevo. Lo que no entiendo yo es porque en algún momento ya se ha dicho, incluso se ha ido avanzando en el tema de la permisividad a la hora que es permitible, ¿no? La utilización de esas cámaras. Yo creo que debería ir avanzándose hasta antes de que se pueda producir algún tipo de desgracia de mayor envergadura, pues la colocación de cámaras en todo, hacer una inversión importante y colocar cámaras donde sean sitios conflictivos, porque hay contenedores donde a lo mejor ellos tienen el control porque son sitios frecuentados, etcétera, etcétera, pero los que puedan ser susceptibles de golfadas de este tipo, antes de que pase algo, yo les pondría unas cámaras si se puede, y a mí me consta que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Arrecife en algún momento ha explorado la fórmula, por no decir que ha pedido autorización, y después el otro día lo anunciaba San Bartolomé, en Playa Honda, se van a poner cámaras para vigilar el tráfico rodado, pero también la vía pública y los contenedores. Bueno, ya veremos. Por cierto, que el coso de Aría, Pedro, usted estuvo. Sí. Con un gorrito, me dijeron, y una corbata pequeña. Sí, en el coso. Eso y el me día dijeron anterior también estuve, y el día posterior también. También. Oye, pero estuve en todos los carnavales pero de Aría. Pedro, usted es que tiene un aguante que no es ni normal. Sí, no sé, sí, así estaba agotado hoy. No sé lo que hace. Pero dice que estuvo muy bien. Es un carnaval distinto, es quizás el carnaval más distinto de todos, junto con el de más Tinajo. Familiar, sin lugar a dudas, sin contar los carnavales de día, que yo creo que son la parte que se han cogido en todos los carnavales de los diferentes municipios, pues para convertirlo en eso, en el familiar, en la parte familiar. Pues yo creo que el carnaval de Aría entero es un carnaval familiar. Y después el coso, para mí estuvo espectacular. Es verdad que hubo algún retrasillo y por eso había a lo mejor un poquito de falta de luz, y el recorrido es por donde siempre ha sido. Pero por lo demás, la verdad es que el ambiente es muy bueno, la gente todo muy controlado, sin ningún tipo de incidencia. Bueno, alguna parada, alguna carroza, pero eso se está convirtiendo en habitual. Y poco más. Y mucha gente. Pues estaba la plaza. Llena, me dijeron que llena. No, es que no cabía nadie. No cabía nadie. Hay que felicitar en este caso a la alcaldesa, que ha logrado pues mantener el listón que ya tenía de por sí esos carnavales, incluso superarlo. La nueva alcaldesa, la amiga Evelia García. Y también Pepe Torre, que creo que también estaba detrás y estaba disfrazado. No, detrás, estaba en un lado, estaba pero disfrazado, mira, ¿no? Eran los dos reyes del mar, porque parecían Pili y Mili, a todos lados iban juntos. Bueno, y otra noticia ya más política en este caso del fin de semana es la sorpresa, no sé si para mí fue una sorpresa, no sé si para ustedes lo fue. Para mí ya te digo ya que no, porque coincidimos con alguien de la Agrupación Socialista por Lanzarote y alguna cosa la noticia es que finalmente la Agrupación Socialista de Lanzarote, que lideraba el que fuera socialista, en este caso José Montelongo, ha llegado a un acuerdo, como estamos viendo aquí, con Echedei, Migdalia, Pablo, ¿no? Pablo está ahí, creo. Pablo el peluquero, como Pablo lo el conocemos peluquero, todos. el que pela, si no me corta el pelo, al señor Zapatero, ¿no? Eso dicen. Yo antes era mi estilista, yo me llevo muy bien con él, pero tuve que cambiarlo porque me volvía loco hablando del tema del Partido Socialista única y exclusivamente, cuando él era del Partido Socialista. Y yo también, pero tuve que cambiar. Pero sigo con el mismo estilo de pelo. Usted estaba como aquí, sí. había un peluquero que cuando iba le gustaba mucho hablar, como Pablo, ¿no? Rapidito y en silencio. Y le preguntó, ¿cómo lo pelo? Todos. ¿Cómo le cortó el pelo? Dice, Rápido y en silencio. Bueno, pues... Pero yo creo que eso no lo saben hacer ningún peluquero. Manolo, los peluqueros son la gente más informada, ¿eh? Sí, no, hombre, lo tengo claro. Que por cierto, Manolo y yo no esperamos en el mismo sitio, aunque no parezca. Pero como Manolo tiene menos problemas. No lo sé, no, me ha dicho que le crece mucho el pelo, me lo ha dicho el estilista de él también. Sí. Manolo, vamos a hablar menos de pelo y vamos a hablar del tema político. ¿Qué te parece este encuentro? Era previsible. Conocía que llevaban tiempo negociando. Es verdad que José Montelongo, o sea, la Agrupación Socialista de Lanzarote, estuvo hablando con distintas organizaciones políticas. Su idea era no caer en el mismo error que cayeron hace 4 años, en el que se presentaron solos, sacaron a unos 800 votos, pero no superaron la barrera del 5%, y se quedaron en la calle.
precisamente para evitar eso, para entrar en el ayuntamiento y coger cierto protagonismo de nuevo José Montelongo, que ha estado durante todo este tiempo condicionado por esa querella que le mantenía vinculado al juzgado de Arrecife. Y para eso era necesario llegar a un acuerdo con un partido. También Coalición Canaria está muy interesada en Arrecife en ser la fuerza más votada para intentar liderar los pactos que se puedan dar después de las elecciones en caso de que nadie consiga una mayoría absoluta. Y eso son dos cosas que se pueden conseguir con esta unión. Por una parte, van a meter a José Montelongo en un puesto de salida, con lo que se garantiza estar en el ayuntamiento, y por otro, esos alrededor de 500 votos que todavía podría gestionar Agrupación Socialista por Lanzarote o de Lanzarote, podrían hacer que Coalición Canaria pudiera sacar un concejal y medio más. Digo lo del medio porque si está ahí en el aire, pues podría consolidarse. O por lo menos mantener la buena expectativa que dice Coalición Canaria que tienen en Arrecife, Pedro. Pues coincido totalmente tanto con la exposición que ha hecho Manolo como con la tuya. De todas maneras, con el tema de la ley de ON, es importante sumar ese plus, y si no, que se lo digan a Dolores Corujo con lo que pasó con los votos que consiguieron la plataforma del municipio de Aría para conseguir la presidencia del Cabildo y por lo menos estar estos 4 años en el gobierno. Así que yo creo que esa es la clave por la que, aparte de que siempre ha habido buena sintonía, buena afinidad y alguna cosa más entre la Agrupación Socialista por Lanzarote y Coalición Canaria, ¿no? Así de hecho ya venía, yo creo que de las elecciones pasadas, aunque no se pusieron de acuerdo finalmente de ir juntos, pero sí, yo creo que había... En las elecciones pasadas, lo que hubo fue un intento de Lava, en Lava, ellos hicieron los primeros pinitos en Lava, lo que pasa es que después la abandonaron, y después yo creo que alguna colaboración sí hubo de la Agrupación Socialista por Lanzarote con Coalición Canaria. Bueno, lo cierto es que este acuerdo pues fue presentado, bueno, más que presentado, se firmaba este fin de semana, y en los informativos de Lanzarote Televisión pueden ver lo que opinan, tanto H.D. Eugenio, que es el que encabeza la candidatura de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Arrecife, como de José Montelongo, que será la persona que esté dentro de esas listas en puestos más o menos de salida. Ya se está hablando mucho de los sondeos de opinión, ya existen varios que están en la calle. Uno cercano a Coalición Canaria o de Coalición Canaria están hablando de que, en fin, que están bastante contentos, Manolo, con los resultados que están dando, pero evidentemente los sondeos son sondeos. Evidentemente son sondeos, además todavía no está todo definido. En el caso del Partido Socialista ya hay una aproximación mayor de lo que van a ser esas candidaturas porque ya las tienen conformadas y aprobadas. En el caso de Coalición Canaria todavía puede tener un plus cuando se conozcan esas listas completas, que hasta ahora solamente se conocen los cabezas de lista. Aún así, en la comparación esa de marcas y de cabezas de lista, parece que a nivel insular pues le va sacando una cabeza al Cabildo Coalición Canaria al PSOE, pero evidentemente, como usted bien dice, queda todo el peito de la campaña electoral, que se concreta en algún acuerdo. ¿Son sondeos o son encuestas de parte? Es decir, exacto, que las encuestas de parte sirven muy bien, pero normalmente... pues en fin, parece que siempre puede haber un sesgo a favor de quien la encarga, ¿no? En Arrecife no tendría por qué, porque no tendría. puede haberlo a la hora de comunicarlo, si no se es fiel a los resultados. Pero una encuesta bien hecha da lo mismo que la haga usted que la haga yo. Si la hacemos bien, si tiene el mismo margen de... pero la cocina a veces trabaja, exacto, ¿no? Lo que a veces trabaja la cocina y a veces incluso llevándola al comedor, se pierde parte de los ingredientes y se añaden otras cosas, y eso sí es verdad. O sea, usted le pregunta a uno de Coalición si ellos han hecho esa encuesta y no le dicen exactamente lo que dice la encuesta, sino lo que quiere que usted sepa, porque eso puede tener una repercusión. Digo esto porque la gente del PSOE dice lo contrario, que quien va a salir ganando, que están ganando por un paso importante es Dolores Corujo. Pero y si le pregunta al PP, por lo menos en Arrecife están todos iguales. 3 mayorías absolutas contemplo yo en Arrecife. Yo creo que en Arrecife lo que sí
va a estar más igualado es Coalición Canaria y el Con Partido PP. Popular. Yo creo que va a tener una subida importante el Partido Popular y es evidente. O sea, el Partido Popular que Viene una ola. no había tocado gobierno en Arrecife, lleva 4 años gobernando y quiera si usted no, eso hace que se mantengan relaciones, que se responda a ciertas demandas de los vecinos, y también estamos en una ola que no se sabe exactamente las Pero Manolo, hasta llegar a dimensiones. mayoría absoluta. ¿por qué? No, es que yo no digo Es que mayoría. no digo que lo digas tú, No, es que pero no- ellos están vendiendo Hombre, mayoría pero vamos a ver, absoluta. pero ¿qué le van a vender, Pedro? Pues Evidente- la verdad. La verdad, que la verdad, como usted sabe, en la guerra, en las campañas electorales, es lo primero que cae. Cotizadas. Nosotros deberíamos sí, intentar hacer una aproximación para los vecinos, para nuestros Y no oyentes. lo digo por el PP, lo digo por el PP, lo digo por coalición, lo digo por el No, PSOE, lo digo por todo. todo, pero es que nadie dice que va a perder, porque también sabemos que eso tiene un efecto de arrastre. Si yo salgo a la calle deprimido, pesimista, ¿quién me va a votar? Yo soy el primero que tiene que creerme que va a ganar y soy además el primero que tiene que transmitir noticias positivas. Para eso tendremos que estar nosotros, pero también es verdad que nuestras capacidades para tener acceso a información veraz de encuestas y demás es limitada, porque no tenemos capacidad por el problema financiero para hacer encuestas, y aquellas de las que no enteramos Encuestas tenemos que propias. filtrarlas mucho. Bueno, en la próxima semana el Partido Popular, por cierto, va a presentar ya todas las candidaturas. La próxima semana, No, la próxima semana no, este sábado día 18. Este sábado presenta a... Este sábado presenta Este a todos sábado los 18, candidatos. esa. No todas las candidaturas. No, sí, creo todos que los candidatos. van todos los candidatos, Todos pero los creo candidatos. que para ese día tienen que estar las candidaturas según he oído. No lo sé Bueno, tampoco con aquí me certeza. acaba de llegar, me acaba de entrar Sí, Laura de sí. Nieves Silva. Hay una aclaración El Partido también por ahí. Popular presentará la próxima semana a todos sus Es que ese es candidatos el error. a las Nos elecciones pusieron del en el 28 de titular mayo. la próxima semana y después ponen sábado 18. Debe ser que la hizo ayer, la nota, y no la corrigió, porque ayer sí era la próxima semana. Hay una hoy ya aclaración esta semana. posterior. Sí, sí. Efectivamente, tienen toda razón, me acaba de entrar ahora otro, y dice, les acabo de enviar un correo, Jorge, corrigiendo el error ¿Te del da- titular. te das cuenta que la había problema en presentación es esta semana. ¿Eh? Es decir, de todos los candidatos. ¿Podrías corregirlo, por favor? Pues sí, ya está corregido. Si te acaba de entrar ahora, es que se No, había no, un no, problema de no me internet acaba de porque no entrar, entró hace rato. No lo había visto. No El lo había problema visto. lo tiene Jorge, porque no mira. No lo había visto. Bueno, vamos ahora con la segunda parte. Como siempre, un invitado especial. No quiero decirles el nombre, pero va a estar muy interesante. Bueno, pues recientemente se conocía, es verdad que no ha tenido la trascendencia que tuvo en su día precisamente la instrucción de ese caso, me refiero al caso Stratus, y hoy tenemos a una de las personas que se han visto más perjudicadas con este caso, porque fue un juicio que se celebró antes que el juicio general, y fue condenada, precisamente ella, la alcaldesa en aquel entonces de Yaiza, y también la Junta de Gobierno, además de algunos técnicos. Tenemos a Gladys Acuña, que en su día fue condenada, si no me equivoco, a 12 o 14 años de inhabilitación. Buenas tardes, Buenas Gladys, ¿cómo tardes. estamos? Muy bien. Una condena, Gladys, que precisamente le alejó o le apartó de la política, donde usted estaba en aquel momento, nada más y nada menos que en alcaldesa del municipio de Yaiza y diputada. Sí, bueno, yo creo que tenemos que hacer un poco de balance, ¿no?, de todo este caso. A mí me gustaría empezar diciendo que esto comienza con una denuncia que se interpone en el año 2005. Entre los denunciantes estaba Mario Alberto Perdomo, que si no me equivoco hoy es jefe de prensa del Cabildo de No se Lanzarote, Ezequiel Navío, que También está también, enchufado en el Cabildo. que también hoy es También. asesor del Cabildo de Lanzarote del Partido Socialista, Luis Guirao, que es la pareja sentimental, padre de los hijos de Irma Ferrer, cuya acusación particular defendió Irma, y bueno, entre otros, ¿no? Entonces, esto en un principio que se pone en el año 2005, yo en el año 2005 no era alcaldesa, y mucho menos estaba por estos alrededores en el año 99, que es cuando se da la licencia de construcción de esta bodega, que la da el gobierno de Canarias.
en ningún caso la dio el ayuntamiento. Yo en esa época estaba estudiando Derecho en Las Palmas. Esto comienza en el año 2005 y ya yo en el año 2008, cuando accedo a la alcaldía, en diciembre, recuerdo que me incorporé, yo di a luz a mi hijo y me incorporé después de los 40 días, un lunes, y esto fue a Junta de Gobierno esa misma semana, el viernes, damos la licencia. En aquel momento estábamos Leonardo, que era mi socio de gobierno, Leonardo Rodríguez, estaba Juan Lorenzo Tavío, Evaristo García y yo. Damos la licencia de actividad. De actividad. Por parte del ayuntamiento también estaba Andrés Morales, que era el ingeniero industrial, el técnico que llevaba actividades clasificadas en aquel momento, y luego también estaba Vicente Bartolomé, que era el secretario. Allí estaban todos los informes favorables, habían 5 informes favorables y los 5 emitidos además por administraciones diferentes. En mi juicio, juzgaron a estas personas que le acabo de decir, más a José Francisco Reyes, que la intervención de José Francisco Reyes en este procedimiento de la licencia de actividad fue meramente de remitir el proyecto a la oficina técnica. Y luego estaba Juan Francisco Rosa, que Juan Francisco Rosa le imputaban tráfico de influencia por conversaciones que había tenido con Leonardo Rodríguez, y luego estaba, bueno, lo conocen por Masús Espínola, del Cabildo, que era el técnico de actividades clasificadas del Cabildo. De todos, el único absuelto es este señor, Masús, sí, que es Espínola, y bien absuelto está. Y también Juan Francisco, ¿no? Sí, y bueno, y Juan Francisco, pero Juan Francisco no iba por la licencia de actividad, iba por el tráfico de influencia. Pero dentro de lo que es la licencia de actividad meramente dicha, los intervinientes habían sido todos y al único técnico que absuelven es a este señor, que repito, bien absuelto está. Lo que no entendí nunca yo es cómo al resto nos condenan, ¿no? Luego ya con el tiempo pues te empiezas a enterar de cosas, parece que este señor es afiliado también del Partido Socialista y en fin, ¿no? Entonces esto empieza, al principio tú no te lo crees porque tú dices, pero bueno, todavía recuerdo el día que Benito vino a mi casa a notificarme la imputación y yo no me lo podía creer, digo, esto debe ser un error. Pero luego tú te vas dando cuenta que eso sigue y sigue y sigue, luego vas a declarar, luego, o sea, nos infundieron un miedo real, y yo lo he pasado muy mal, o sea, lo he pasado tan mal que esto a mí me ha enfermado. ¿Te ha enfermado? Porque tengo entendido que efectivamente, aunque tú, en fin, no y bueno, y yo siempre soy... Es verdad que tú siempre muestras tu mejor cara, siempre, pero es verdad que pasaste momentos... Pasé momentos muy dolorosos. Te retiraste de la sociedad prácticamente. Me encerré en mi casa, Jorge, o sea, a mí esto me enfermó de tal manera, porque mire, era tal el miedo infundado, que yo recuerdo cuando a Tato le tocó declarar, mientras Tato declaraba en el juzgado y yo tenía un policía judicial en mi despacho, que el hombre vino a pedirnos todos los decretos que en aquel momento le estaba requiriendo el fiscal y la jueza. Eso me pasó a mí. Tanta prisa llevaba el policía que se olvidó hasta la cartera en el despacho. O sea, entonces te van metiendo en una pesadilla, ¿sabes? Y luego ya con el tiempo ves tú que se unen familias como Pepe Negrín, que vive allá en Yaiza, su hermana Olga, o sea, gente, y luego además llegaron a decir que yo era un daño colateral. No, mire, yo no he sido nunca un daño colateral. Esas personas, todas y cada una de ellas, firmaron un escrito de acusación solicitándome 5 años de cárcel. Jorge, yo en aquel momento tenía un niño pequeño, hoy tiene 14 años, pero en aquel momento era un niño pequeño y yo veía a mi hijo y yo decía, Dios mío, es que como me metan en la cárcel. O sea, yo no lo sentía, mira, ni por mi marido, porque mi marido es adulto y es autosuficiente, lo sentía por mi hijo y por mi madre. Eran las 2 personas por las que yo sentía, porque yo digo, me van a meter en la cárcel. Es que me van a meter en la cárcel. Luego ya empiezan... Y escapó de milagro. Y yo creo que a día de hoy un compañero, que si está viendo sabe perfectamente quién es, me dijo, Gladys, y dale gracias a Dios que solo te inhabilitaron. Y terminé dándole gracias a Dios. Claro, a mí aquellas palabras yo decía, pero ¿cómo me dices eso si es que yo no he cometido ningún delito? O sea, no lo entendía, pero con el paso del tiempo me di cuenta que al final tengo que dar hasta las gracias. De hecho, en esa condena, hay que decirlo todo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
el presidente del tribunal, Antonio Doreste, hizo un voto particular. Claro, lo tengo aquí. A favor de la inocencia de todos los después acusados. Vienen todas esas cosas, ¿no? Luego ya te metes en el procedimiento puramente dicho, es decir, ya luego finalmente me imputan los dos delitos, me imputan contraordenación del territorio y prevaricación por omisión. Y me condenan finalmente por ambos delitos porque no quiero, quiero utilizar términos que todo el mundo que esté en su casa lo entienda. A mí me condenan porque doy una licencia de actividad a una bodega que es ilegal, cuya construcción es ilegal, y porque no cierro una bodega cuya construcción es ilegal y además contamina el suelo. Yo, ante los últimos acontecimientos, digo, bueno, a lo mejor si hubiese dado la licencia de actividad para un puticlub, hoy estaría suelta. O sea, entonces usted va conviviendo con eso hasta que llega el momento del juicio. Ustedes recordarán que se llega a un acuerdo con Nueva Canarias, fui diputada por Nueva Canarias, más foro y dividen la causa. Dividen la causa y me empiezan a asignar jueces y demás, donde primeramente me asignan a Margarita Barona y a Antonio Doreste, que era el presidente del TCJ. La tercera magistrada me lo cambiaron varias veces, finalmente fue Carla Vallejo, y finalmente me condenan con la suma de las dos mujeres. Y Antonio Doreste emite un voto particular de nada más y nada menos que de 300 folios. Es decir, fue una sentencia paralela a esa, la principal. Y Carla ¿no? Vallejo, si no me equivoco, es la que es hoy viceconsejera Correcto, a día de de hoy, Justicia del Gobierno de Canarias, del PSOE. Sí. Mi sentencia se dicta, creo recordar, creo que fue en enero de 2018, y Carla Vallejo accede al puesto en julio, agosto, no sé cuándo se constituyó en el verano de 2019. Entonces aquí todo el mundo... Pero evidentemente las personas, todos tienen su corazoncito, pero ¿tú crees que les influye su tendencia política? Porque yo no tengo la menor duda, Gladys, de que la denuncia evidentemente sí había una intención política. Eso, vamos a ver, todo, o sea, yo pero creo... después está diciendo que magistrados, primero lo de Masú, que a lo mejor dice que por ser afiliado, y te alegra, pero por ser afiliado... Me alegro, no, está bien absuelto el hombre desde el principio. También te digo que yo sí lo conozco, Manolo también lo conoce, no es de la misma cuerda que el Partido Socialista malo, vamos a decir entre comillas, pero bueno. Bueno, pero usted me está confirmando que es del Partido Socialista. Sí, de toda la vida. Y bien absuelto está, y me alegro por él, además me alegro, porque Pedro, esto ha sido un sufrimiento. A ver, yo estoy aquí y tengo la posibilidad de contárselos a ustedes, pero mire, pues Juan Lorenzo Tavío es un hombre que tiene una empresa, nadie le ha regalado nada, han sido ellos, él y su hermano, quienes han sacado adelante y se han ganado una reputación, y te ves condenado. Tiene dos hijos jóvenes, a los que le duele mucho eso. Pero estamos hablando Luego de magistrados Andrés, que no deberían tener ninguna yo estoy contando, política. mira, aquí el pensamiento es libre, yo estoy contando lo que a mí me ha pasado y lo que los hoy, los hechos y lo que ustedes libremente pueden constatar. Vamos a ver. Manolo. Aquí todo el mundo, o sea, yo lo que veo es que a mí me condenan por estos delitos que desde el minuto cero, ustedes me han oído, he dicho que no he cometido ninguno, que una cosa era la sentencia y otra cosa era la verdad. Y yo lo que veo aquí es que el fiscal Estampa accede o asciende a la Audiencia Nacional, que luego allá parece que ha tenido otros follones, no lo sé, ni me interesa. Las ganas de estar en la Audiencia Nacional. A ver, eso fue lo que ocurrió. La Fiscalía Anticorrupción a nivel nacional, que no es lo mismo. Bueno, es lo que yo he visto. De todas formas, vamos a ver si aclaramos un poco y vamos a situar en su contexto esa realidad. Eso que usted nos está contando, lo conocemos, porque lo vivimos, fue público. Ahora lo que cambia, y es donde a mí me gustaría situar esta intervención, es que hace apenas unos días se ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial en la que dejaron absueltos a todos los que se acusaban precisamente por una construcción ilegal. Y lo que se viene a concluir es que no se demostraba ni que fuera ilegal, ni que contaminase, y que todas esas acusaciones que se hacían no tenían fundamento. Y yo lo que veo aquí es que a usted le condenan precisamente porque no cierra una bodega que es legal,
que contaminaba, y ahora esa sentencia dice que no era ilegal ni contaminaba, y autoriza la condena porque dice que autorizó la apertura de una bodega que era ilegal y que ahora se dice que no es legal. Pues parece que lo que hizo usted no tendría más trascendencia si se hubiese invertido el orden. O sea, si el juicio hubiese sido antes que el suyo, hubiese servido ese para demostrarle que usted no hizo ninguna ilegalidad. Para que todo el mundo lo entienda, si no hubiera sido en ese momento diputada y no hubiera estado aforada, hubiera estado en el juicio pero, sí, de la pero audiencia. a lo que voy pero la lógica indica que si a mí me iban a condenar porque ya supuestamente para ellos, sin haberse celebrado ese juicio, la licencia era ilegal, no, primero se tiene que declarar que la licencia es ilegal. Lo que pasa es que lo que yo pienso, vamos a ver, es mi pensamiento lo que yo estoy trasladando aquí, es que había mucha prisa. Porque es que luego seguimos avanzando, Manuel, si me lo permite, seguimos avanzando, me condenan por eso, porque le doy una licencia de actividad cuando la actividad ya venía dada en la propia licencia que otorga el Gobierno de Canarias en el 99, porque se concede una licencia para construir un almacén para destinarlo a bodega. Sí, que tenía carácter finalista la licencia, No, o sea, no es que se hace un almacén y ahora vamos a ver a qué lo dedicamos. Exactamente. Sí, pero lo que yo le quiero decir para situarnos en el contexto y no tenemos todo el tiempo del mundo es, viendo la sentencia que se tiene, en la que salen todos asueltos en el origen, en la matriz del problema, ¿se puede hacer algo para revertir la situación en la que usted está? Sí, se puede hacer, se puede interponer ahora mismo un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo. Ante el propio Tribunal Supremo. Y bueno, permítanme que yo aquí no desvele mi estrategia jurídica, pero tengan ustedes... Pero sí la va a solicitar. Por supuesto, porque me lo debo a mí, se lo debo a mi familia y se lo debo al municipio de Yaiza. Porque mire, Manuel, mis compañeros y yo, y todos los que estuvimos ahí, hemos luchado mucho por ese municipio. Mucho, mucho, mucho. O sea, ustedes recordarán cuando habían aquellas huelgas de basura, cuando se debía la seguridad social, cuando se debía Hacienda, cuando no se le podía pagar a nadie. Ahí no estaban ninguno de mis compañeros, a los que también les voy a dedicar unas palabras. Hemos sufrido y hemos luchado y hemos batallado. Y no solo los que estábamos, sino mucha gente que hoy en día, unos han fallecido, otros ya no estamos. Nos ayudó mucha gente que no estaba ni siquiera en política por fuera. Nos ayudaron a sacar adelante aquel municipio. Entonces se los debo, porque a mí me obligaron a dimitir. Es decir, yo no dimití porque a mí me dieron la gana. No, no. Dimito por otra ley también aprobada por el Partido Socialista, donde los etarras y los que emiten o los que somos condenados contra un delito, contra la administración, debemos dimitir en primera instancia. Por eso yo dimití. Yo no me fui, yo no dejé abandonar mi municipio. Ahora, tú en principio no ibas ni a dimitir, lo que pasa que hubo... No, yo sí iba a dimitir y dimití desde el primer momento. Es más, el otro día que tuve la oportunidad de ver aquí el debate que se produjo el viernes pasado, decía la representante del Partido Socialista que las sentencias están para acatarlas, y las acaté. Desde el minuto cero. El viernes sobre las 2 del mediodía me notificaron la sentencia y el lunes a las 8 de la mañana estaba registrado mi escrito de dimisión. Y yo creo que los tiros venían porque luego me presenté, porque el representante de UPI también jugaban en el mismo equipo y también vino a decir como que yo ya inhabilitada me había presentado. Y tengo aquí la sentencia. La sentencia, ¿saben para lo que me inhabilitaba? Me multaban a no sé cuánto, que me pusieron también una multa de 10.000 euros, dándome un solo día, por supuesto. Vamos a ver que yo he pagado todo de mi bolsillo, abogados y multa. Y me dieron un día para pagarla. Y se pagó, porque afortunadamente pude pagarla. Y me pone, a la pena prevista a 14 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo representativo de carácter municipal. Lo pone aquí, no me lo invento yo, está aquí.
Eso es increíble. Entonces, estando... Yo me refería a lo que hizo el partido ¿cómo se llama? El de Laureano, ¿no? Porque tú te ibas a presentar. Sí, por eso. Luego Vale. yo ya concurro luego y digo, bueno, pues se deja lo que se deja en Yaiza, se presentó quien se presentó en Yaiza, quienes saben ustedes ya ahora mismo, Sí, Óscar Noda. que ostenta la alcaldía, y yo me fui al Cabildo y cierro un acuerdo con Coalición Canaria, donde voy en la lista como independiente. Porque ya los pactos y los no pactos, ya les explicaremos más adelante cuando llegue el momento. Entonces ahí donde me denuncia Laureano ¿Sí? y la Junta Electoral no me deja presentar. ¿Tú Yo crees que había alguien detrás de Laureano? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero es mi opinión, es mi pensamiento. No tengo pruebas para acreditarlo, entonces, pero yo creo que sí. Bueno, luego interpongo un recurso contra el juzgado en Las Palmas. Confirma el que no me puedo presentar y me voy al Tribunal Constitucional. Pero aquí hay un dato curioso nuevamente. El juez dicta la sentencia un viernes a las 3 de la tarde. A mí no me llega la notificación hasta el lunes, que le llega a mi procuradora. Yo pongo el recurso ante el Tribunal Constitucional, que Dios nos libre si ampara a todo el mundo, igual que me amparó a mí, y me dicen que lo pongo fuera de plazo. Porque habían 3 días para interponerlo, pero tendré 3 días desde que me entero. Claro. Pues no, y me lo inadmitieron. Si eso no es desasistir a un ciudadano, dígame usted lo que es. Gladys, para no enredar mucho, porque la gente tampoco está en todos en fin, en todas las precisiones que usted está haciendo, que son muy importantes, pero lo que a la gente le interesa saber un poco es, ahora usted pues ha vivido un calvario, me imagino, durante estos últimos, Jorge, ¿cuántos años? ¿5 años? ¿4? Pues yo dimití en enero de 2018, pero mi calvario empezó antes, como ya le indiqué. Sí. Y mire, lo he pasado mal. O sea, yo caí en un pozo, es una caída libre, donde usted no tiene consuelo, pero además tienes que sacar fuerzas porque claro, tienes a tu madre, tienes a tus hermanos, tienes a tu familia que te observa y tienes que sacar, además, yo tengo mi carácter, que ustedes me conocen, que no se los voy a ocultar, y me costaba mucho. ¿Necesitó psicólogo? No tuve, afortunadamente, el psicólogo mío fue caminar. Caminé como Forrest Gump. Y a todo el mundo que lo esté pasando mal, yo lo he pasado mal por esto, y otros lo estarán pasando por otra cosa, les recomiendo que caminen y que se bañen. Yo me bañé en Playa Quemada, ustedes no saben cuánto. Y disculpe, Manolo, daba igual que hubieran 6 grados, que hubieran 24. Porque necesitaba refrescarme la cabeza y a ver si llegaba a mi casa más fresca. Yo me encerré en mi casa. Yo no he salido a ninguna parte, pero a ninguna. Y miren, hay una persona que ahora que estamos en elecciones y que me han recriminado, en fin, que es Osvaldo Betancourt. Ese hombre iba todas las semanas a verme. Gladys, vamos conmigo para Teguise. Gladys, vamos conmigo para Teguise. Porque claro, es que pareciera que yo no tuviera ni siquiera carrera. Es decir, es que ahora no solo estoy condenada injustamente, sino que yo he tenido que escuchar a monifatas, que no tienen otro término sino ese, decir que Osvaldo Betancourt ha contratado a una delincuente con dinero público. Mire, Osvaldo Betancourt a mí me ha demostrado que me aprecia. Y Osvaldo Betancourt sabe mi currículum porque estudió conmigo. Y reto a cualquiera de estas monifatas que dicen cualquier cosa a compararlo con el mío. A ver... Porque una cosa es que yo sea humilde y sencilla y otra cosa es que me quieran quitar lo que es mío. Y le voy a decir más, ese hombre iba semana tras semana a verme y al final me contrató y yo me enteré por los medios de comunicación el día 24 de junio, el día de San Juan, porque yo temía que me volvieran a decir cosas, que me volvieran a sacar a la palestra, y Manolo, discúlpeme. Sin embargo, Manuel, de los que fueron mis compañeros, de los que yo enseñé, de los que yo dejé, de los que yo amamanté, recibí una puñalada cuando estaba doblada. ¿Y cuándo se produce esa puñalada? Porque al día siguiente de las elecciones. Yo recuerdo que usted hasta el último momento se reunía con Jonathan, con Óscar. Que todo esto fue después de las elecciones, Manuel. Vamos a ver, es que mi caída, yo también creo que fue debido al esfuerzo tan grande que yo hice.
porque yo forcé mi cuerpo. Yo tenía que ir a un meeting cuando usted imagínese con las ganas que yo iba, que no me habían dejado presentar a nada, que me habían humillado, que me habían desnostado, que me habían... ¿Qué quiere más que le diga? Delante de toda una isla. Y yo, sin embargo, por ayudar, por contribuir, porque yo pienso que he contribuido, y me lo podrán quitar todo, pero el que nosotros, compañeros que ya no están, que estuvieron, fuimos los que sacamos adelante ese ayuntamiento, fuimos los que formamos el partido, que hoy ellos dirán que es de ellos, pero nada queda de él, fuimos nosotros, Manuel. Y se lo quitan a uno, pero no solo se lo quitan, sino que además de malas maneras, de malas maneras. Yo después, me acuerdo que me fui a Andalucía con mi madre y con el grupo de mayores de Yaiza. Cuando llegué, todavía no sabía, estando yo en el avión, Sonia Guendelbo me manda un mensaje y me dice, Gladys, lo siento mucho. Y ahí me entero yo de la confirmación de mi sentencia. Imagínese usted el viaje que yo pasé. Y cuando regreso, se forma todo, se hace todo. Yo seguí con mis compañeros igual. Y es cuando ya toma posesión del cargo, cuando ya, si quieren, le repito, que me dijo que él no sacó su mayoría absoluta porque yo iba a los carteles, y luego además es cuando empieza a whatsappearle a la gente que conmigo no tienen nada de qué hablar porque poco más o menos yo no pintaba nada. Y luego la cosa sigue y sigue y sigue. Y yo me daba cuenta, que compañeros venían a mi casa y venían escondidos, venían nerviosos. Y luego está, bueno, el enfrentamiento de Jonathan Leve, que fue principalmente por mi contacto conmigo y porque decía, pero es que esos compañeros, porque no soy yo sola, insisto, somos más compañeros. Déjame de todas maneras, yo Venga, quiero volver a lo de minutos. Osvaldo, porque también sabes que estás hablando de mi municipio. Osvaldo puede ser tu amigo, muy buen amigo, pero también te estaba dando un puesto de trabajo. Y yo creo que sí fui de los que, por mucho que te quiera, de los que también lo critiqué, pues me parecía que también... No. Igual que dije lo de... Pero usted puede criticar lo que quiera. Sí. Ahora, lo que no me puede Hombre, poner vecino, en... no, yo tu cualificación, o entonces, pero si en la forma, un asesor, al fin y al cabo, siempre suele ser un asesor, a no ser que sea un buen asesor. Por eso te quiero preguntar. Y creo que soy de las mejores. Por eso te quiero preguntar por el trabajo Creo que has que hecho. soy de las mejores. Por el trabajo que has hecho, porque sí se explicó que era el tema de arreglar algo que también me parece una yabusa que se ha hecho siempre, el tema de los terrenos del monte. Creo que explicaron eso, los terrenos del monte, que aquello era el ejército de Pancho Villa. Se me han encomendado muchas cosas. Lo que le daba la gana. Y después, Gladys, sí me gustaría, porque al final estamos hablando por arriba, pero después, si tomas la decisión de presentar ese recurso de revisión, si te dan la razón, que yo creo que te la van a dar, ¿te gustaría volver a política después de todo lo que has pasado? Pues tendríamos que colocarnos en ese escenario. O sea, ahora mismo, hoy por hoy, estamos así. Y como les he dicho, yo ya he ido a Madrid, he hecho lo que he tenido que hacer y luego me fui al Primar y ya estoy aquí. O sea, que ya lo hiciste. Y ya veremos, a ver, y ya hecho. yo les iré diciendo cómo van las cosas. Lo que sí digo es que me voy a defender. Yo y todos los que hemos estado damnificados. Y me olvidé antes de nombrar a Evaristo García, porque Evaristo García era el juez de paz del municipio de Yaiza, que aunque no estaba condenado para no serlo, debido al comentario de aquí de allí también tuvo que dejar de serlo. O sea, y podríamos profundizar más en el dolor y tal. Yo llamo a una reflexión, porque mira, a pesar de todas estas personas que yo he nombrado, no les guardo rencor a ninguna de ellas. Yo no odio a nadie. Es un sentimiento que mi corazón no conoce, ni tengo ninguna intención ni en conocerlo. Pero sí llamaría a una reflexión. Y que a veces hay que poner las cosas en su lugar. Y ahora oigo yo a los socialistas, los oí el otro día aquí mismo en esta tertulia, ¿A que la hombre... Mojigata? No, la que estaba aquí no, era... No sé quién estaba. Aquí estaba Ariagona González, que no es a ella a quien me refiero como Mojigata. Y bueno, Ariagona, la pobre, se veía a la chica trincada, pero niña, donde las das las tomas. Es que ellos han dado muchas clases de moralidad. Bueno, a mí me han dicho recientemente, pero Gladys, es que tú te has sentado con Loli Corujo. Claro que me he sentado y me seguiré sentando. Pero yo sé quién es Loli y Loli sabe quién soy yo. Y sé el papel que juega ella y el que juego yo. El que no me esperé yo nunca que jugaran fueron los que me traicionaron. Y los que a día de hoy me siguen insultando en la calle y mancillando mi nombre en los bares del pueblo. Diciendo cosas como, es que ella lo que quiere es seguir viviendo de la política, cuando ellos saben que puedo vivir también sin la política, eso lo saben ellos.
por muchas cuestiones y por muchas razones que ellos saben. Entonces, ¿qué más quieren ustedes que yo les diga? Gladys, nos tenemos que ir De ya. todas maneras, es lo mismo vivir de la política que vivir estando en política, ¿eh? Porque tú, por ejemplo, si tienes capacidad para... Hay gente que está intentando vivir de la política sin saber, sin tener dos dedos de frente, por muchas carreras que tengan. Pero es que ellos mismos dicen eso cuando son ellos mismos los que no han trabajado nunca, fuera de la administración. Le voy a decir una cosa, y usted me conoce. Mire, yo con 24 años ya estaba haciendo la pasantía. Tuve la suerte de trabajar en un despacho que me pagó. Y estoy muy agradecida a ese matrimonio. Luego hice mi curso de aula de prácticas jurídicas. Por cierto, no he ido a buscar el título, tengo que ir. Y luego estuve ejerciendo ya con despacho propio con 25 años hasta que cumplí los 33, que fue cuando accedí a la alcaldía. ¿Pero qué me está hablando a mí esta gente, Pedro? Precisamente en esa mesa de debate que convocamos los viernes, estaba Ariagona González, estaba también Pancho Hernández de Tía, estaba HD y estaba Jonathan Leme. Yo al que vi... No estaba Jonathan Leme. Era otra persona. Perdona. Daniel Medina. Dani Medina. Daniel Medina, que pertenece a UPI, al actual UPI. Ahora, porque él es concejal por la cuota del PIL. Pasa que ahora es de él UPI. era de los cachorritos. Él es a partir del Congreso, es del PIL. Sí, Antes, sí. él fue en la lista de UPI porque en Lava estaba incluido el PIL. Vale, no, lo que yo quería decir es que Pancho, yo creo que fue muy claro, Pancho del Partido Popular. Todos fueron muy claros en sus posiciones, unos a favor y otros en contra. Y HD, que creo que fueron los que más en fin, que creen que se cometió una injusticia en aquel momento, ¿no? Hombre, es que a mí ya me da lo mismo lo que digan los personajes que se paseen por las tertulias, que quieran pasearse. En medios de comunicación, además, que, discúlpenme, a mí no me van a dar ninguna lesión de moralidad, pero ninguna. Y no estaré libre de pecado porque que tire la primera piedra que esté libre de pecado. Pero, hombre, que me den lesiones de moralidad determinados, como digo, monifatos y monifatas, le da a uno cierto coraje, ¿no? Porque además son años y años y años y años soportándolo. Y ya está bien. Bueno, nos tenemos que ir ya. Simplemente una cuestión. ¿Finalmente crees que Yaiza siempre se va a presentar finalmente a las elecciones? No, Yaiza siempre se presenta, seguro. Eso es una obviedad. Eso es seguro. Jazz. Algunos les llaman express. Jazz y digo, expreso capuchino te va a llevar un susto. Expreso capuchino te va a llevar un susto. También de Jazz. No, pero son compañeros nuestros. Pero vamos a ver, Pedro. Vamos a ver, Pedro, mire, lo que me falta es afiliarme. Lo que me falta es afiliarme. Son compañeros nuestros. O sea, ¿no cree usted que les... Mire, vamos a ver, el rumbo que lleva el ayuntamiento no es bueno. Eso se lo digo yo ya. Pero por determinadas cosas, mire, no se puede estar uno hablando por teléfono, el otro con el grifo abierto, pagándole 400.000 euros a los medios de comunicación para que digan lo guapo que soy. Eso no es un buen rumbo para un ayuntamiento. Y puedo seguir, porque costó mucho sacarlo adelante, mucho. Pero le voy a decir más. Cuando usted entra como un caballo de Troya, intentando borrar la historia de un día para otro, y echando a las personas que estuvimos ahí, solo queda él, no queda nadie más. Entonces, usted dígame a mí qué finalidad puede tener eso. Que ellos pueden hacer lo que quieran, y desde luego tienen el gobierno, tienen el dinero, lo están usando, tienen sus asesores también. Y lo que pasa que no de forma tan clara como yo, porque ellos dicen muchas cosas. El otro día incluso decían, es que Gladys es de Coalición Canaria. No, mire, no. Gladys tiene una estrecha amistad con Osvaldo Betancourt, lo ha asesorado, estoy satisfecha con mi trabajo porque he cumplido, he trabajado y he recibido mi sueldo a final de mes. Pero yo no soy de Coalición Canaria. Gladys Acuña, exalcaldesa de Yaiza, también diputada, en este caso asesora de... ¿Por qué siempre dice diputado? ¿No es parlamentario? Bueno, parlamentaria. Pero ustedes saben que yo continué. Una parlamentaria y una diputada. No lo sé, es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que se suele decir parlamentaria a los que son autonómicos y diputados a los que son del Congreso. Cuando es bicameral, los dos son parlamentarios, mientras que unos son diputados y los otros senadores, pero los dos son parlamentarios porque es bicameral. Pero se puede, parlamentario en general. Gladys, lo cierto es, para que todo el mundo sepa, usted ahora está en una posición muy diferente
a la que estaba hace 4 años. Ya muchos creíamos que usted era inocente cuando fue condenado. Ahora es fácil decirlo porque ahora lo ha dicho el tribunal, la audiencia provincial y en este caso el Tribunal Supremo. Y no es porque creamos que fuera inocente, sino porque todo el mundo sabía que detrás de esas denuncias había una simple persecución política contra usted y otras personas, que se convirtió, un caso se adobó de la manera que se adobó para crear como el gran caso de atentado medioambiental de una isla, cuando realmente a la postre se ha demostrado todo lo contrario. Y se desproporcionó, Jorge, Claro. porque mire, vamos a ver, en el caso del propio promotor, del propio Juan Francisco Rosa, a usted le podrá gustar más, menos, te puede caer bien, te puede caer mal, pero tú no le puedes pedir 15 años, porque inicialmente era más. Era 20 o 25 para allá. La 21 fue la acusación pública. Y tú dices, pero bueno, pero vamos a ver, pero es que aquí no se trata de que seamos colegas o no seamos colegas, ni que nos caigamos bien o nos caigamos mal, porque eso no se lo deseo yo Es que 15 ni a años, este, ni a ni nadie. al otro, ni al otro, ni al de la moto. Es que O la sea, gente eso no sabe lo que es tener, como tuvo él en este caso, y todos los que estaban con él, ¿no? La espada de Damocles, de que le podían ir, como usted bien decía antes, usted también a la cárcel, ¿no? Gladys, un abrazo fuerte, ya la veo con ganas. Ya estoy más recuperada. Ya está más hombre, recuperada, estoy porque sobre todo recuperada. ahora tiene la conciencia más tranquila de lo que lo tenía. No, yo tenía la conciencia muy tranquila, Jorge, muy tranquila, porque siempre cumplí con mi deber, a pesar, como le Más digo... tranquila, digo, porque ahora se lo No, ha revertido. ahora lo que estoy es tranquila, porque lo que yo le he contado a usted, lo que le he contado a Pedro, lo que le he contado a Manuel y lo que le he contado a la gente, se demuestra que es verdad. Antes era mi palabra. Pero es una sensación agridulce, porque en el fondo usted siempre se ha sentido inocente. Hombre, y por ahora, supuesto. Y ahora los tribunales Pero la conciencia sigue siendo la misma. de facto han dicho que usted es inocente. Pero la conciencia es la misma, no Lo cambia. que me da la Lo que posibilidad cambia de es demostrarlo. la sentencia. Pero me refiero que ahora, hombre, Ahora- ahora mucho más... Hombre, está más optimista, más porque optimista. evidentemente antes No tenía lo la mismo que conciencia hubieran tranquila, condenado a lo- pero... En todo lo que cambia como la Manolo, forma de hasta el afrontarlo. próximo miércoles. Muchas gracias, Pedro. Venga, Venga, Pedro, que te estás igualmente, hasta esperando otros carnavales por ahí. Que, Está como que- mío, que Pedro. no ha parado. Yo tengo el Si- espíritu si muy parece joven. que tiene... Yo soy mucho más joven que algunos Parece otros que que tiene también 16 años. salen mucho, ¿eh? Pedro, hay que un poco, no sé, Jorge, te estoy diciendo que tenemos una edad para parar, sobre todo tú. nosotros volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.